Hola, un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. La maestra Maribel Abonce, exalumna de la Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes, me envió un video donde una exalumna, una maestra ya jubilada, hace una narrativa relacionada con el Congreso Extraordinario de la primera semana de noviembre de 1963. Y Maribel me dice, cuénteme, platíqueme, tal vez debido a que tiene ella esta revista. Y en la página 35 viene una fotografía de ese congreso. Puede ser ese un motivo. Yo creo que un segundo motivo interesante es que deberíamos aportar, quienes tenemos alguna experiencia, conocimientos de estos hechos que vivieron las escuelas normales rurales y fundamentalmente la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En tercer lugar, para que los jóvenes, hoy que están en las escuelas normales, o aquellos egresados que de una u otra manera todavía tienen un sentimiento del normalismo rural, de la institución de la que egresaron y de la amistad que perdura con todos aquellos que en su momento vivieron en el internado. Recordar es vivir, dice por allí la frase. Sí, ciertamente, se hizo el Congreso Extraordinario la primera semana de noviembre de 1964. Fue posible hacer ese Congreso Extraordinario por los buenos oficios que realizaron Joaquín Puente Segura, que era el dirigente del Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y Venancio Escudero Charagoy, que era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la misma federación. Con ellos, las dos comisiones que se formaron para lograr realizar el Congreso en esa escuela normal rural, Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes, fue fino el trabajo, muy entusiasta y tuvo como conclusión la unidad. Surgió un Comité Ejecutivo Nacional que presidió Eleodoro Ramos. Se integraron al Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con una propuesta única Francisco Ramírez Casillas, Jesús Pérez López, Benito Chávez Montenegro, Esperanza Cuatepoxo, Guadalupe Berrones, Lucrecia Santillán, Juventino Rodríguez, Hernández Meneses, Manuel Santini y otros más, que de cada una de las escuelas tuvieron esa oportunidad.
Ese Comité Ejecutivo Nacional es el Comité de la Unidad. Y se aprobó como un resolutivo que todas las generaciones que a partir de esa fecha llevarían en el logotipo de su documental, en sus clausuras, 7 de noviembre, año de la unidad de la FEX. Para llegar a ese congreso, tuvimos antecedentes. En mayo llegamos a esta misma escuela normal de Cañada Honda, invitados a ser partes de el congreso que se realizaría en Atequiza, Jalisco, en esa semana de mayo. No fue posible. Los miembros, las escuelas del consejo, que eran 11, se reunieron en Cañada Honda. Y las otras 16 escuelas del Comité Ejecutivo Nacional se reunieron en Atequiza, Jalisco, que era de mujeres. Allí se nombró por parte del Comité Ejecutivo Nacional a Venancio Escudero Charagoy. Dejó la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional Eleno Medina, que sustituyó a Lucio Cabañas. Y acá se nombró a Joaquín Puentes en lugar de Eusebio Mata Mejía, que había sustituido a Antonio Valtierra Limón. No fue posible que se hiciera el Congreso, porque además había una tercera fracción. 2 escuelas normales rurales estaban fuera de la FEX. Tenería, Estado de México y Xocoyoacán, Tlaxcala. Y por esa parte preocupaba enormemente que siguiera creciendo esa propuesta que desde 1961 se había marcado en la ruta del choque, de la confrontación y la desaparición de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Esa fracción tenía opinión y que se reflejaba las condiciones internas en los propios juegos de los deportivos y culturales de las escuelas normales que se realizaban en ese mes de noviembre en diferentes instituciones. Ya habíamos estado en Tamazulapan, un servidor estuvo en Tamazulapan, estuvo en Champusco, Puebla, y ya habíamos visto que esa confrontación crecía hacia el interior. De una manera u otra, hay otras influencias de acontecimientos que no son el motivo ahorita para hacer una reflexión sobre ellas. Pero lo cierto es que logramos la unidad. Nosotros somos una generación de dirigentes que no compartimos la línea política que había promovido esa división al interior en 1961. Un grupo de dirigentes que eran, la mayoría, secretarios generales de las sociedades de alumnos, que venían del Club de Orientación Política e Ideológica, es decir, venían formados en el seno de las sociedades de alumnos. Segundo lugar, veníamos participando en la organización de las federaciones de estudiantes en los estados. Yo concurría a la FEX, a esas reuniones, no solamente como secretario general de la Sociedad de Alumnos de Salaices, Chihuahua, sino que era dirigente de la Federación del Estado de Chihuahua. Y así, la mayoría tenía una experiencia en el movimiento estudiantil. Había más. Otros
tenían vinculación, trabajo, organización con el campo, con los obreros, con los campesinos. Pero éramos una generación que estábamos desvinculada de aquello que propició el choque en 1961. La mayoría no conocíamos a Manuel Ortega Cervantes, ni a Liberato Montenegro. La mayoría no conocíamos lo que era la Confederación de Jóvenes Mexicanos. La mayoría no teníamos una relación con el partido oficial, con ningún partido político. Los estatutos nos prohibían como dirigentes estar inmiscuidos, relacionados, participar con los partidos políticos. Nosotros no conocíamos las oficinas alternas de esos dirigentes, a los que estaba Carlos Vela Martínez, Ruperto Ortiz, Antonio Valterra Limón, Antonio Castañeda, el propio Pedro Medina Calderón, el propio CENTE. Nosotros no. Somos una generación que veníamos desde las bases con la intención plena de la unidad de las escuelas normales. Y naturalmente, pues que no era una cosa sencilla. Había un elemento adicional que también tenía que ver con la crisis, que era la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública no era ajena a la crisis interna que se estaba viviendo en las escuelas normales rurales. Creo que Leno Medina sufre una conducta de manifiesto rechazo por los propios compañeros en Tamatán, Tamaulipas. Y en otras partes queda constancia, como en Tenería y Socoyucan, de lo que sabía hacer Santiago Moreno. Y también en la parte de nosotros, las conductas reaccionarias de desplazamiento del maestro José Santos Valdés, de Misael Macías, o de otros directores de escuelas normales que se desplazaban de un lugar a otro, de una escuela a otra. Éramos pues una generación que teníamos certeza de qué papel nos correspondía jugar. Un elemento también, hay que decirlo, veníamos construyendo la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la Declaración de Morelia de 1963 y posteriormente el Congreso en Michoacán de la construcción de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos era una exigencia de que debíamos de darle fuerza, unidad a la organización histórica, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Eso era fundamental. Nos hacía, pues, asumir responsabilidades, asumir compromisos con las instituciones, con las escuelas normales, y que éstas estuvieran a la altura. Creo que el detonante más complicado que vivíamos al interior de la organización, la federación y de las propias escuelas normales rurales era la sucesión presidencial. Esta, como tal, arrastraba no solamente al movimiento obrero, al movimiento campesino, a las organizaciones sindicales, también a las organizaciones estudiantiles a definir una posición que, a pesar de que estaban influenciadas, tenían motivos para estar influenciadas. La Revolución Cubana, el Movimiento de Liberación Nacional de los países, la lucha de las organizaciones sindicales, el encarcelamiento, la desaparición del internado del Politécnico Nacional, el asalto a la Universidad Nicolaita por el ejército. Todo esto sacudía. Y la institución nuestra, fortalecida, la de mayor constancia, la de mayor fortalecimiento, arraigada,
no solamente en su escuela, sino la escuela arraigada en las comunidades y sus egresados de maestros y maestras en el país, pues le daban no solamente color, no solamente olor, sino le daban visión, de ese maestro que estaba al servicio de la patria. Por eso, en estos diálogos, los debemos ver como diálogos, los debemos de reconstruir, los debemos de hacer llegar por escrito ahora que estamos promoviendo la reunión de exalumnos de las escuelas normales rurales aquí en Aguascalientes, con actos en Cañada Honda y en San Marcos, Zacatecas, hacer llegar. Ojalá que otros dirigentes que fueron de la federación o que tuvieran alguna actividad en el seno de las escuelas normales o que tienen mucho que platicar, lo hagan. Esto de mis apuntes, yo escribo, redacto y le llamo mis apuntes. Y lo hago para conversar, lo hago para platicar.